Génesis capítulo 32, versículo 22 es un pasaje que está en la Biblia y el Génesis es el primer libro de la Biblia y lo vamos a leer en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios y usted dice amén. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que Jacob tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó, dice, el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido leer de ella en esta hora. Entiendo, Dios mío, en el nombre de Cristo, que tú has ministrado mi corazón. Ayúdame, porque solo no hay nada que yo pueda hablar, decir o hacer. Pero si tú me ayudas, Dios mío, y me das la gracia de tu Espíritu, podré enfocar, impartir y ministrar a tu iglesia esa palabra que ya entregaste a mi corazón para compartir con ellos. Ayúdame. Hay necesidades en tu pueblo y esa necesidad solo usted la puede suplir. Tú eres el único que puede tratar con el hombre y con la mujer de una forma especial. Es tu espíritu el que convence, redarguye. Es tu presencia la que nos toca, la que nos habla. Es tu voz la que genera nuevas expectativas, nuevas fuerzas y un cambio en nuestro interior. Háblanos. Pon las palabras correctas en mis labios y en mi mente. Y ministra mi corazón mientras este mensaje es predicado, para que tu pueblo se acerque a ti y para que el corazón de tus hijos entienda el camino por donde tú los estás enfocando y guiando. En tus manos está esta prédica y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Las glorias del Señor, levante sus manos, glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenga la bondad, tenga la gentileza de sentarse. Santo es el nombre del Señor. Jacob. Si hay un hombre que fue persistente, si hay un hombre que fue constante, que fue perseverante, fue Jacob. Un hombre muy persistente en lo que él quería. Por ahí hemos escuchado un dicho que dice que el que la sigue, la consigue. Jacob sabía de eso. Un hombre que trabajó por más de 7, 14, 15 y hasta 20 años, dice la historia, para otro personaje que menciona la Biblia en el capítulo 31 del Génesis, llamado Labán. Trabajó. Y trabajó de gratis Jacob para Labán para poder obtener a esa anhelada mujer que él quería, como era Raquel. Y trabajó gratis y él fue persistente. Yo no sé cuántos aquí estarían dispuestos a trabajar gratis por el amor de su vida. Cuando hablamos de que trabajó 7 años, luego 14 años y luego 6 años más, nos damos cuenta que Jacob realmente amaba a su mujer. Amaba a la mujer que él había visto, porque él también entendía que había un propósito de Dios con ellos y él trabajó mucho tiempo. Ya, yo conozco gente que trabaja 1 mes y no le pagan, ya se enoja. 2 meses se pone furia. 3 meses ya demanda al jefe, ¿verdad? Pero Jacob trabajó muchos años, 14 años para ser exactos, para poder obtener la mujer que él anhelaba en su corazón. Ese era Jacob.
un hombre que fue estafado, porque lo estafaron. Cuando usted lee la historia del Génesis en el capítulo 31 y aún más atrás, se da cuenta que Labán lo único que hizo fue aprovecharse de Jacob. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho, la gente solo se aprovecha de mí. Solo se aprovecha de mí. Bueno, de Jacob se aprovecharon. Lo exprimieron, trataron, dice la Biblia, de sacarle el jugo, de poder quitarle todo lo que más ya podían. Lo engañaron hasta decir basta. Pero aunque fue engañado, aunque Jacob fue estafado y aunque trabajó más de lo que él debía y pensaba trabajar por esa mujer que él amaba, Dios estaba con él. Y todo lo que le estaba pasando a Jacob, todas las injusticias que le hacían y todo lo que él vivía en su diario vivir, Dios lo sabía. Hermanos, nuevamente lo recalco, no olvides que Dios observa todo lo que nos pasa. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando usted mira el capítulo 31 del Génesis, se da cuenta que aunque a Jacob lo querían engañar y a Jacob lo querían arruinar por parte de su suegro, usted se da cuenta, mi querido hermano, que Dios se encargaba siempre de darle un plan B a Jacob. Siempre Dios se preocupó de ayudarlo, aún en los momentos en donde había injusticia para con él. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios conocía el corazón temeroso que había en Jacob. Hermanos, aunque alguien trate de hacerle un daño a usted, Dios pesará tu corazón. Y de acuerdo a tu corazón, Dios te bendecirá. La Biblia dice que aunque Labán trató de arruinar a Jacob, muy por lo contrario, Jacob fue un hombre tremendamente bendecido. Tenía animales, burros, camellos, vacas, familia, bienes. Dios lo había prosperado en medio de una tierra en donde lo querían empobrecer. En medio de una tierra que lo quería arruinar, Dios decidió bendecir a Jacob. ¿Por qué? Porque no se trata de la tierra en la que tú estás, si es una tierra buena, si es una tierra mala. No se trata si la ciudad en la que tú estás es una ciudad exitosa o no lo es. Se trata del Dios que va contigo. Se trata del Dios que ha decidido y ha planeado en su corazón bendecirte, sacarte adelante, ayudarte, prosperarte y multiplicarte las áreas que Él desee hacerlo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos dan un amén al Señor en esta hora? Y yo quiero un poco profundizar, antes de llegar al punto principal de este tema, en lo que sucedía con Jacob. Y la Biblia dice en Génesis 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Eso es mentira. Ellos tenían envidia de que Dios estuviese bendiciendo a su hijo. Y ellos dicen, y de lo que era nuestro, de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Mentira, ellos querían aprovecharse de Jacob. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Hay gente que te tiene envidia, hermanos. Hay gente que se enoja cuando tú creces. Hay gente que se enfada cuando te va bien en alguna área de tu vida. Y la Biblia dice, y también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, le dice, y yo estaré contigo. Aquí abro comillas. Jacob salió del lado de Labán porque Dios se lo pidió. Usted no se mueva a ninguna parte si no ha sido Dios el que lo está poniendo allí. Entonces dice que Jacob sale de allí porque Dios le dice, vuélvete a la tierra de tus padres. Recordemos que Jacob tenía un tremendo problema con Esaú y no era fácil volverse. Pero Dios ya tenía todo arreglado para Jacob.
Escuche bien, Dios arregla las cosas para usted antes que usted llegue a vivir ese día. Dios ya tiene todo preparado para usted antes que usted llegue a esa semana que usted va a vivir. Entonces, dice la Biblia, y vete allí, le dice Dios a Jacob, porque yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo es tremendamente importante. Me acuerdo lo que decía también allí Moisés, si tú no vas, yo no voy. Bendito es Dios para siempre. Y envió pues, dice el texto, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Escucha bien. Y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes. Mas el Dios de mis padres ha estado conmigo. Hermano, no importa si usted tiene que empezar de cero. Si Dios está con usted, eso es lo que cuenta. No importa si tienes que levantarte 3, 4, 5 veces nuevamente después de haber caído. Si Dios está contigo, eso es lo que importa. Bendito es el nombre del Señor. Y Jacob dijo, Dios está conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Jacob, aún en la injusticia, fue leal a aquellos que trataron de hacerle daño. Y vuestro padre, le dice Jacob a sus esposas, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. O sea, solamente me ha mentido. ¿Qué paciencia tenía Jacob? Sabía que 10 veces le habían mentido, lo habían engañado, y el hombre seguía siendo fiel a ese engañador. Bendito sea Dios para siempre. Y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Escucha bien la historia. Le querían engañar, lo querían destruir, lo querían arruinar, lo querían empobrecer. Pero Dios no permitía que esos engaños surgiesen un efecto en la vida de Jacob. Y dice, verso 8, esto es maravilloso, dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces las ovejas parían pintadas. Aleluya. O sea, Labán decía, mira Jacob, las posibilidades de que salgan ovejas pintadas son tremendamente escasas. Y como Labán era pillo para los negocios, dijo, aquí yo me voy a aprovechar de Jacob. Es más fácil que nazcan ovejitas de un determinado color a que nazcan ovejas pintadas. Así que todas las pintadas van a ser para Jacob. Pero a Labán se le olvidaba que el que le da color a las ovejas. ¿Cuántos se gozan por eso? Es Dios. Y Él es el que le da color a lo que Él quiere. Y cuando Él dice, sucede. Y cuando Él manda, pasa. Y Él lo ordena y así se hace. Santo es el nombre del Señor. Entonces Labán le decía, las pintadas serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintadas porque Dios estaba allí. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. O sea, Labán trataba de arruinar a Jacob y sacar partido y ventaja del trabajo de este hombre que era temeroso de Dios y no lograba apuntarle. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba en favor de Jacob. Y así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí, se lo dio de una manera justa. Jacob había enriquecido de una manera honesta. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría y también de la bendición proviene de Dios, del temor al Señor. En Dios radica el inicio y el génesis de todas las cosas. Y sigue relatando, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Oye, qué tremendo. A veces usted dice, yo voy a hacer justicia con mis manos. No, mejor que Dios sobre. Que Dios sobre, porque Dios es justo. Y Dios sí sabe hacer justicia. ¿Cuántos dan amén a eso? Porque no es tuya la batalla,
dice la Biblia. Porque la batalla es del Señor. Así que no te desgaste haciendo justicia a usted. No diga usted, yo me la voy a arreglar a este gallito. No, deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios haga, bendito sea Dios. Usted haga lo que tiene que hacer. Siga siendo temeroso de Dios. Sirva a Dios. Honra a Dios con su vida, en cada área de su vida. Sea cristiano aquí y en la quebrada del ají. Sirva al Señor y deje que Dios pelee sus batallas. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Dios había hecho el daño que Labán le quería hacer. Y le había querido hacer. Y en el verso 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Recuerden que Jacob le había dicho, Señor, de todo lo que me des, la 10ª parte apartaré, te bendeciré. O sea, Jacob estaba diciendo, hoy día no tengo nada, pero si tú me bendices, yo sabré que tú fuiste el que me bendijiste. Nunca me engrandeceré, nunca me exaltaré en sobremanera diciendo esto que tengo es por mi esfuerzo. No, Jacob pacta con Dios y dice, Señor, yo reconoceré todos los días de mi vida que todo lo que tenga, obtenga y posea será por tu gracia, por tu misericordia, porque tú lo has hecho. Levántate ahora y sal de esta tierra, le dice el Señor, y vete a la tierra de tu nacimiento. Hasta ahí todo iba perfecto. Pero había una parte del corazón de Raquel que no se había convertido. Raquel fue la mujer por quien Jacob trabajó muchos años, 14 años. Pero una parte del corazón de esta anhelada mujer para Jacob no se había convertido. Y entonces cuando Jacob le dice, muy bien, nos vamos, tomamos nuestras maletas y petacas y nos vamos de aquí, porque tu padre solamente nos ha querido empobrecer, mas Dios nos ha librado, y como Dios nos ha enriquecido, nos vamos. Y se fueron. Pero Raquel llevó a la rastra algo que no tenía que llevar. ¿Me entiende? Es como que alguien le dice a usted, vamos a la iglesia, y usted dice, ok, ya vamos, pero deja llevar mi rosario. El rosario es el crucifijo y el rosario y Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Estoy dando un ejemplo. Es como que alguien le dice al varón, vamos a la iglesia el domingo, perfecto, pero deja llevar mi santito en la maleta, porque el santito te ayuda. O deja llevar mi amuleto o mi pulsera de la buena suerte. Entonces Raquel sale de la casa de su padre y se lleva las imágenes de idolatría. Los dioses de Labán se los lleva. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios no quiere compartir lo de Él con nadie. Entonces, si nosotros pretendemos recibir la ayuda de Dios, no podemos cargar sobre nuestra vida con idolatría, porque eso va a alejar la gracia y la mano de Dios de nosotros. Lo dije hace un par de semanas, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? Ellas se dieron cuenta que no nos tiene ya como extranjeras, pues que nos vendió aún y se ha comido de él todo nuestro precio. O sea, Labán era terrible, vendió a sus hijas y las vio como algo, aleluya, para obtener ganancia. Era terrible Labán. Y ella, sus hijas, lo sabían y se ha gastado todo lo que le pagaron por nosotras, dicen ellas. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Y ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob les estaba diciendo, todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Y las mujeres dijeron, amén. Pero estaban cargando, Raquel, con las imágenes, con los dioses. O sea, Dios me ha dado todo, pero igual seguían cargando con otras cosas que desagradaban a Dios. O sea, usted puede decir, lo que tengo Dios me lo ha dado y soy un hombre bendecido, pero todavía hay cosas del mundo que no has dejado. Entonces allí se genera un conflicto. Entonces ellas le dicen, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levanta Jacob
Y subieron, dice, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido durante todos esos años y de acuerdo a la bendición que Dios había puesto en Jacob. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán dice, había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel hurta los ídolos de su padre. Hurta los ídolos de su padre. Ella no había entendido que todo provenía del Señor. Yo le vuelvo a hacer una pregunta nuevamente y con esta pregunta quiero calar a lo profundo de sus entrañas. ¿Usted sabe que todo lo que tiene proviene de Dios? Usted comprende que todo lo que lleva, sus zapatos, su ropa, su comida, su vestido, sus contratos, lo que pueda o no tener, lo mucho, lo harto, usted sabe que ha sido Dios el que se lo ha colocado en sus manos. Porque aunque a ella se les estaba planteando esta escena de parte de Jacob, aún no lo habían entendido y estaban pensando que a través de otros métodos, a través de otras maneras, podían alcanzar otra bendición mayor cuando el único que bendice es el Señor. El único que abre puertas es el Señor. El único que multiplica las cosas es el Señor. El único que hace milagros es el Señor. Si hay alguien que puede bendecirte, ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Dios para siempre. Pero ellas no lo entendían. Llevaban sus dioses por si acaso Dios fallaba. Entonces, bueno, en una de esas los dioses de Labán les ayudaban. Tenían su plan B. Y ese es el problema, que el plan B al final quita tu mirada del Dios proveedor, del Dios que todo lo puede. Tu plan B, si Dios no trae respuesta, entonces yo ya sé qué voy a hacer. Y eso es el problema. Y eso le trajo muchos problemas, porque recuerden ustedes que después de que Labán se entera que Jacob se había ido con su mujer y se había llevado todo, Labán sale persiguiendo a Jacob para recuperar su riqueza y arreglar cuentas con Jacob. Labán dice, este Jacob se me fue escondido mientras yo estaba trasquilando mis ovejas, estaba sacándole la lana y se llevó todo. Así que le vamos a ir a darle una zumba a Jacob. Me traigo de vuelta mi ganado y me traigo de vuelta a mis hijas. Y sale Labán, dice la historia, a la siga de Jacob. Pero vuelvo a decir, ya Dios tenía todo preparado. Qué bueno que Dios ya tiene todo preparado para nosotros. Si Dios te da vida, Dios ya sabe lo que vas a vivir la otra semana. Y la que viene. Y el mes que viene, y Dios ya sabe cómo va a ser tu año, el 2022, si Dios te da vida. Entonces, como Dios ya tenía todo preparado, qué bueno que Dios prepara las cosas. Dice que Dios se le aparece a Labán en la noche y le dice, espérate, ¿para dónde tú vas? Yo voy a arreglar cuentas con Jacob. Y Dios le dice a Labán, a Jacob tú no me lo tocas. Qué bueno eso. No sé si eso te da alegría en tu corazón. Pero tú no necesitas contratar una empresa de guardaespaldas. Tienes al mejor guardaespaldas del mundo, que nunca nadie ha podido derrotarlo, nunca nadie ha podido vencerlo, nunca nadie ha podido hacerle frente. Y ese es el Señor, ese es Dios, ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando Labán quería ir a destruir a Jacob, entonces Dios le dice, no me lo toques, porque hay propósitos que yo tengo con él. El propósito que Dios tenía con Jacob era tremendo. De él formaría una tremenda nación. De Jacob Dios formaría un tremendo pueblo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando alguien quiere intervenir en el propósito que Dios tiene contigo, Dios se va a encargar que esas personas salgan de tu camino para que el Señor te pueda guiar al propósito que Él diseñó para ti. Labán era un problema para el propósito que Dios tenía con Jacob. Escucha bien. Y Dios saca a Labán de escena. Dios lo saca. Esaú era un problema
para el plan que Dios tenía con Jacob. Y Dios se encarga de cambiar y de transformar el corazón de Esaú. Yo no sé si usted me está escuchando, pero la Biblia dice que Esaú tenía bronca con Jacob. Le quería dar. ¿Por qué? Porque Esaú había sido engañado y nunca se había sanado esa raíz de amargura en su corazón. Esaú era el hermano de Jacob, entonces quería arreglar cuentas con Jacob. ¿Me está escuchando? Pero Esaú era un problema para el propósito que Dios tenía con Jacob. Y Dios se encarga de mover a Esaú del camino, así como lo hizo con Labán. ¿Para qué? Para que ellos no fueran piedra de tropiezo para que lo que Dios haría con su pueblo. Yo no sé si esto te enseña o nos habla algo, pero nosotros tenemos que darnos cuenta aquí que si Dios tiene un plan con alguien, Dios se encarga de despejar el camino para que el plan con ese alguien se cumpla, el plan de Dios. Así lo hizo. Pero no quiere decir que el plan de Dios se va a cumplir de una manera sencilla. Recordemos que después de que Jacob sale de la casa de Labán, recordemos que vienen temores sobre Jacob. Jacob estaba preocupado. Estaba preocupado porque aunque ya había subsanado el problema con Labán, se tenía que enfrentar a Esaú. Y Esaú era un hombre de carácter. Era un hombre de guerra, un hombre de soldados, un hombre de batalla. Esaú iba a venir a darle. Iba a venir a darle a Jacob. Y entonces Jacob estaba lleno de miedo. Y dice allí que Jacob manda criados a avisarle a su hermano de que él venía. Y Jacob le manda presentes y le manda camellos y le manda burros, le manda burras, le manda vacas para mostrarle a Esaú de que Jacob era un hombre tremendamente rico y que en su corazón había un sentir de paz y no de pleito. Fíjate, Dios tenía un propósito con Jacob, pero aún Jacob tenía miedo de su presente, porque para él lo que podía hacer Esaú era una incertidumbre. Pero vuelvo a citarlo, Dios estaba con Jacob. Ahora, en ese momento, y lo llevo a esta escena, en ese momento cuando Jacob tenía que ir a enfrentar a su hermano, pasaron muchas cosas por la cabeza de Jacob. Mi hermano va a venir, porque le dicen a Jacob que su hermano venía con ejército, con más de 400 hombres, venía a pelear con él, a destruirlo, a matarlo, a hacer una devastación con él. Entonces Jacob, cuando se entera que su hermano le venía a dar de golpe de espada y a matarlo, y cuando Jacob se entera que prácticamente su hermano ni considera los presentes que Jacob le había enviado, entonces Jacob se ve en una encrucijada, se ve encerrado. ¿Cuántos han sentido encerrado en algún momento? ¿Se ha sentido usted en un camino sin salida? ¿Usted se ha sentido en un sendero donde usted tiene que cruzar pero no hay un puente? Bueno, Jacob estaba en esa condición. ¿Y sabe lo que hizo? Dice que se apartó. Se apartó y se fue a buscar del Señor. Hermano, cuando usted no sepa qué hacer, doble sus rodillas. Clama al Dios del cielo. Y el Dios del cielo, que es justo y que presta atención a sus hijos, le va a oír. Y hará ministrar tu corazón para que sepas qué hacer. En los momentos más complejos que he estado, he tenido que mirar para arriba. Siempre miramos para arriba, sin duda. Pero qué bueno es mirar para arriba, hermano. Allí viene la ayuda real, genuina y verdadera. Entonces dice, y aquí los llevo al contexto. Yo les hablé todo lo anterior para que se introdujeran en la historia. Aquí viene lo medular de lo que vamos a predicar en esta mañana. Y es que antes de que Jacob se encontrara con Esaú, él tiene esta experiencia con Dios. Tiene esta experiencia con Dios. Y era tal la desesperación de Jacob porque él sabía que Esaú venía con unas intenciones malas sobre él. Era tanta la desesperación de Jacob que Jacob se esforzó y lucha, dice, con un ángel. Después nosotros sabemos que el ángel es tipo de Dios. Y lucha con el ángel. Y lucha hasta tal extremo que Jacob dice, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Mira la persistencia. Había una necesidad en este hombre. Yo te pregunto, ¿hay una necesidad en tu vida en esta mañana?
¿Hay alguna aflicción en tu vida? ¿Hay alguna preocupación tan grande como la que tenía Jacob, en donde él sabía que Saúl vendría a matarlo fuertemente, en una forma devastadora, a él, a sus animales, a sus esposas, a sus hijos? ¿Tienes una aflicción similar en tu corazón? Bueno, dice que Jacob en esa aflicción se puso a luchar con el ángel y le dice esa palabra que leímos al principio de este mensaje: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Qué bueno cuando una mujer dice: yo no voy a dejar de orar hasta que escuche la respuesta de Dios. Yo no voy a dejar de interceder o de clamar hasta que Dios me diga qué hacer en esta área, aleluya, de mi vida. Y fue en esa noche cuando, en esta lucha con ese varón, con ese ángel, fue en esa noche de esfuerzo, de desesperación, en donde Jacob recibe el milagro más grande de su vida. Le cambiaron el nombre. Fue a través de esa lucha, fue a través de esa persistencia, fue a través de esa constancia, fue en medio de esa desesperación donde Jacob se agarró tan fuerte y luchó hasta lo último de sus fuerzas, cuando Dios decide cambiarle el nombre. Cuando Dios decide en ese día, en esa noche, bendecirlo. Él fue persistente. A veces nosotros queremos algo y no somos persistentes. A veces nosotros esperamos la respuesta de Dios y no insistimos. ¿O no dice la Biblia? ¿O no dice la Escritura que aún aquella viuda, dice, cuando cuenta la parábola, que comienza a presionar al juez injusto? Aunque el juez es injusto, ¿acaso el juez injusto no ayudará a aquella viuda porque esa viuda será persistente con él? Jacob fue persistente, no tenía dónde más acudir. Se dio cuenta que sus ganados no podían librarlo de la mano de Esaú. Se dio cuenta que su fuerza no podía librarlo de la rabia que Esaú tenía con él. Y el único que podía librarlo era el Señor, y a él acudió. Y cuando él vio que este hombre o este ángel o este ser enviado del cielo podía hacer algo por él, él se aferró a eso. Él se aferró a eso. Y le dijo: yo no te suelto. Y el ángel le decía: suéltame, suéltame, ya va a amanecer. No, yo te voy a soltar. Suéltame, nos van a ver, no me pueden ver, no estoy autorizado a que el resto me vea. Y Jacob le decía: no me importa. Yo estoy en problemas. Yo estoy en problemas, he sido temeroso a Dios. Durante 20 años han tratado de arruinarme y engañarme. Y ha sido el Señor el que me ha sacado de la tierra de Labán y me ha introducido a la tierra de mis padres. Y hoy estoy en un problema. Esaú viene a matar nuestra familia y a destruirme a mí. Y yo entiendo que tú traes algo del cielo y yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. No, suéltame, no te suelto. Y se agarró. Se agarró al Señor. Se agarró a Dios con todas sus fuerzas. Y fue tanto así que dice la historia, que para que Jacob soltara al ángel, dice que tuvieron que pegarle en el muslo. O sea, lo agarró de golpe. Ya, suéltame. Que no te suelto. Que me sueltes. Y estaba ahí. Estoy tratando de imaginarme el conflicto. Es como que el diablo le dice: deja de orar, es que no voy a dejar. ¿Para qué ayunáis más? ¿Para qué pasáis hambre por las puras? Voy a seguir ayunando. Que no vaya a la iglesia, que voy. Deja de cantar si eres desafinado. Pues sigo cantando. Es como la escena, la situación. Y entonces dice que el ángel le pega en el muslo a Jacob. Y Jacob como que, ¿a cuánto le han pegado en el muslo? Lo han descoyuntado, se han zafado una pierna, se han torcido un muslo, un tendón. De repente así, qué terrible, que no podía apoyar el pie. Y allí en esa instancia, dice la Biblia, que Jacob lo suelta. Le dice: ok, te suelto. Imagínate el dolor que tiene que haber sentido.
Y allí lo soltó. Pero Jacob hizo algo. ¿Sabe lo que hizo? Y aquí hay algo importante. Él hizo todo lo que humanamente podía hacer. Nosotros a veces, pudiendo hacer más, no lo hacemos. Y decimos, hasta aquí yo hago, cuando en realidad todavía puedes dar un esfuerzo más. Y él hace todo lo que humanamente podía hacer. Yo me imagino la escena, el ángel tratando terrenalmente y humanamente de librarse de Jacob, y Jacob colgado de las piernas, arrastrado, y como sea, ya no le quedaban fuerzas y se agarraba y no lo soltaba. Imagínate esa pelea como cuando quieres separar a dos perros que están peleando. Yo sé que el ejemplo no es muy espiritual, pero tú agarras a dos perritos que están peleando ahí y tú lo quieres y le dices, suéltalo. Y el perro, y están agarrados los dos y no se sueltan. Una cosa impresionante, ¿no? Y les tiráis agua caliente y los perros no se sueltan y están ahí, pero una cosa, pero ¡ay, los perros duros! Yo me imagino a Jacob tomado del ángel fuertemente y no se soltaban hasta que el ángel le pega y le loca, le saca el muslo y lo deja ahí cojo y manco. Y Dios al ver eso, Dios al ver ese esfuerzo, esa persistencia, esa tenacidad, diciendo, oye, este es porfiado, este es perseverante, qué rato que debió haber soltado acá este ángel, y qué es lo que quiere, ¿no? Este no se ha soltado de él. Y Dios al ver eso, esa constancia, te dice, ok, muy bien, yo te cambio el nombre, yo ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Mereces llevar ese nombre. Y ahí él se vuelve con su muslo dislocado, pero él sabía que Dios le había respondido la angustia que tenía en su corazón. Físicamente volvió maltratado, pero volvió con el respaldo y la ayuda de Dios que él quería sentir en su vida. Y usted conoce el desenlace de la historia. Dice que cuando se encuentra con su hermano no le hizo nada. Y quizá usted puede decir, pero pastor, ¿y qué tiene de espiritual o qué tiene de entendimiento esta prédica? Muchas cosas. Primero, que fue Dios el que cambió el corazón de Esaú. Fue Dios el que cambió la forma de pensar de su enemigo. Dios hizo eso. Porque vuelvo a insistir, Dios tenía un plan con Jacob. Y ese cambiar de la mente de Esaú, y volviendo más atrás, y ese cambiar de la actitud de Labán para con Jacob, Dios lo hizo. Porque Dios quiso resguardar a su siervo. Dios tenía un proyecto grande a través de él. Pero mira cómo era Jacob. Temeroso. Honraba a Dios. Persistente. No se daba vencido a la primera. Era tenaz, era constante. El hombre se esforzaba más allá de lo que normalmente la gente está dispuesta a llegar. Ese era Jacob. Un hombre que se proponía algo en su vida y caminaba en esa dirección hasta poder alcanzar lo que él se había propuesto. Recuerda cuando lo engañan los primeros 7 años y le dan otra mujer, no la mujer por la cual él había trabajado. Él dijo, yo no me rindo aquí, vamos por 7 años más. Y a veces nosotros esperamos la gracia, la prosperidad, la bendición, la ayuda, la benevolencia del Señor, y a la primera nos tumbamos. Imagínate, trabajó 14 años para tener en sus brazos a la persona que él amaba, y los años fueron como nada para él, porque había un propósito, había un anhelo, había una meta que él se había trazado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el final de tu oración? ¿Cuál es la dirección de tu clamor? ¿Hacia dónde caminas? ¿Estás cansado ya en la mitad del camino? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Sientes que Dios no responde? ¿Estás decepcionado de la respuesta de Dios? Jacob no menguó en su perseverancia. Y Dios fue con él en cada área de su vida. Lo engañaron y Dios lo prosperó. Lo quisieron matar y Dios lo libró de aquellos que querían matarlo.
por su persistencia, por su esfuerzo, por su veracidad para querer conseguir la meta que él se había trazado. Y sin duda los planes que Dios tenía con su vida. El verso o capítulo 33 del versículo 1 del mismo libro del Génesis dice: y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. El ejército no se detuvo, pero Jacob sabía que Dios iba a hacer algo en ese momento. La amenaza venía frente a él. Frente a sus ojos tenía el peligro. Pero él había algo en su corazón que le decía que Dios ese día haría algo a su favor, a favor de la vida de Jacob. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Había una estrategia que Jacob había diseñado. Aunque sabía Jacob que Dios estaba con él, había una estrategia humana que él iba a utilizar. No podemos dejarle todo a Dios. Sin duda nos esforzamos, somos perseverantes, somos tenaces, persistentes. Pero también hay cosas humanas que tienes que ir haciendo, que tienes que usarlas como estrategias, bendito sea Dios, para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces dice que se puso toda una estructura para recibir a su hermano, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto es raro si él lo venía a matar. Él sale de sus dominios, Esaú sale de su gobierno a hacer justicia y a cobrar venganza por el engaño que había recibido en el pasado por parte de Jacob. Pero el engaño había generado tanta ira que no solamente quería hacer justicia con Jacob, sino que Esaú quería destruir a todos los que estaban con él. Y esa era la escena. Pero al final el asesino, el malvado, en vez de asesinar a Jacob, dice que lo abraza y lo besa. Miren lo que Dios transforma al enemigo. Dios transforma al enemigo en tu amigo. Dios transforma a los que te quieren hacer daño en tus cercanos. Dios cambia el corazón de los hombres. Tú dices, no va a cambiar. Dios lo puede cambiar. No va a ser nunca más el que era antes. Dios lo puede hacer. Dios transforma el corazón de los hombres y de las mujeres. Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. ¿Cuánto dan amén al Señor? Santo Dios para siempre. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Wow. La humildad, la humillación. ¡Ay, que nos falta, Dios mío! Él se consideraba siervo de aquellos que querían su mal. Estos son los hijos, son la bendición que Dios le ha dado a tu servidor. Y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron ante Esaú. Humildes. No porque Dios estaba con ellos eran altivos. No porque Dios los había bendecido se agrandaban. Ellos eran humildes. Entre más Dios te respalda, más sencillo. Entre más Dios te da, más humilde. Y todos se inclinaron ante Esaú. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Qué humilde,
Qué humilde. Jacob sabía que Saúl lo quería solo matar, pero él le dice: mi Señor, yo quiero hallar gracia delante de ti. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hermanos, cuando Dios no está en el corazón de alguien, esa persona quiere dañar, quiere destruir, quiere quitarle al resto cosas que aún ni necesita. Cuando Dios no está en la vida de alguien, ese alguien quiere destruir, quiere golpear, quiere ser arribista, quiere ser trepador, quiere pasar por encima de todo el mundo y aún teniendo mucho, quiere seguir destruyendo a la gente sin importar el daño que ocasione. Pero hermanos, cuando Dios toca a alguien, cuando Dios obra en alguien, lo transforma, lo cambia completamente. Por eso Saúl le dice a Jacob: yo no necesito nada tuyo, yo tengo harto. Pero lo dice porque Dios había hecho algo en el corazón de Esaú. Porque Dios había intervenido espiritualmente. Porque antes de que Dios interviniera en Esaú, Esaú solo quería matar a Jacob. Pero cuando Dios entra en escena, Dios nivela todas las cosas, arregla todas las cosas. Y Esaú dice: yo no necesito nada tuyo. Yo tengo lo que necesito. Y dice Jacob: no, yo te ruego, así he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiese visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insisto con él, y insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dice: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo. ¿Sabe lo que está pasando allí? Es que Jacob no podía cumplir el propósito de Dios sin antes arreglar este nudo que estaba en su vida. Había un plan para Jacob, pero Jacob tenía que arreglar este nudo que en algún minuto en el pasado se había hecho con Esaú. Pero Jacob sabía que habían caminos distintos. Hermanos, a veces queremos entrar en el plan de Dios y hay cosas que en nuestra vida todavía no hemos solucionado. A veces queremos que Dios nos use y nos camine a sus nuevos pastos, a sus senderos perfectos, pero hay cosas que todavía no hemos resuelto en nuestra vida. Y Jacob entendió eso, pero cuando Jacob se da cuenta que ese nudo se había desatado con Esaú, entonces Jacob dijo: esto está ya resuelto, ya aquí no hay nada más que arreglar. Dios ya desató esto. Hermano, lo que está amarrado y no se puede desatar, Dios lo puede desatar. Oh, aleluya. ¿Hay algún nudo que estás tratando así algún nudo ciego que estás tratando de soltar? Y voy cerrando. Dios lo puede desatar. Y cuando Jacob se da cuenta que Dios había desatado ese nudo con Esaú y entre él, entonces Jacob toma otro rumbo y toma otro camino hacia el plan donde Dios lo estaba conduciendo. ¿Qué nos muestra esta historia, pastor? ¿Cómo cerramos este mensaje? Primero, no importa cuántos quieran perjudicarte. Dios ve a aquellos que te quieren perjudicar y dañar. Y Dios sabrá de una u otra manera prosperarte, bendecirte y sacarte adelante. ¿Por qué? Porque el que bendice es el Señor. Segundo, nunca tengas planes B con el Señor, porque Dios es suficiente para obrar en cualquier área de tu vida. Palabras simples. Si Dios no me responde, entonces quizás yo le puedo clamar a este santito. Si Dios no me responde mi oración de aquí a fines de mes, entonces quizás dejo de ser evangélico y comienzo a cargar un rosario o un amuleto, como te dije al principio. No tengas planes B con el Señor. Dios puede hacer todo. Dios puede darte un trabajo. Dios puede darte una esposa. Dios puede darte salud.
Dios puede darte una casa. Dios puede darte todo lo que tú imaginas o lo que puedas necesitar. Si es que está en el plan y el propósito de Dios hacerlo, que sea otra cosa. Pero ¿qué estoy tratando de plasmar? Es que no busques por otros lados la ayuda que solo Dios puede darte. Tú dices, bueno, en el culto de hoy no recibí mi milagro, entonces mañana me voy donde una pitonisa, donde una hechicera o donde una bruja a ver si me ayuda. No, no busques ayuda en otro lado, ayuda que solo Dios puede entregarte. Si Dios no te ha ayudado aún, no es el tiempo, no es el momento, no es el día, ni es la ocasión, pero Dios tiene un día, porque Dios es Dios. Por lo tanto, lo que Raquel hizo de llevar los dioses de Labán con ellos, como por si Dios fallaba, entonces estaban los dioses de Labán. Había un grave error en eso. Tercero, la tenacidad y la perseverancia, Dios la recompensa. No tengo fuerza, siga luchando. Ya no me salen las palabras para interceder en esta área de mi vida, siga clamando. Porque Jacob luchó con Dios y venció. No se dio por vencido a la primera. Sale para allá. Y volvió otra vez. ¿O no dice la Biblia esa mujer que se encuentra con Jesús, mujer sirofenicia? Usted conoce la historia. Y le dice, Señor, le dice esta mujer, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, le dice a Jesús, Señor, mi hija está endemoniada, está enferma, tiene un problema. Y Jesús le dice, mujer, vete ya, porque no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer constante, tenaz, humilde, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dice, vete, tu hija está sana. La perseverancia, la tenacidad, la humildad, Dios la premia y Dios la recompensa. Y cuando estés en la peor escena de tu vida, y Dios nos libre de eso, busca a Dios. Y en todo tiempo busca a Dios. Pero aún en los conflictos más grandes de tu vida, no busques ayuda en el hombre. Ve a Dios. El Señor puede ayudarte. El Señor puede transformar una vida, una mente y un corazón. Y todo lo que hoy está en contra tuya, Dios puede volverlo a tu favor. Todo lo que se levanta en contra tuya, Dios puede ponerlo a favor tuyo. Ve a Dios. Sea lo que sea que te aflige en alguna área determinada de tu vida, ve a Dios. Jacob fue a Dios y Dios lo ayudó. Dios no lo desamparó, Dios no lo dejó a merced de sus enemigos o a merced de Esaú para que lo matara. Dios cambió el corazón de Esaú, porque Él guarda a sus hijos. Y quizás he gritado mucho en esta mañana, pero estoy tratando de plasmar en tu corazón de que Dios guarda a sus hijos y los toma y los guía para que cumplan su propósito. Usted es un propósito de Dios. Usted es un proyecto de Dios. Usted es un diseño de Dios en progreso. ¿En qué sentido lo digo? Que Dios te está guiando en algo que Él diseñó. No venimos ni de la cigüeña, ni tampoco de ningún otro lugar. Eres un plan de Dios. Dios te permitió nacer bajo este cielo porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. A través de Jacob, Dios genera una nación. Dios saca a hombres que en el futuro levantarían el nombre del Señor. Nunca dude que Dios puede hacer algo por usted y nunca des tu causa por perdida. Póngase de pie en esta mañana. Santo es el nombre del Señor. La historia dice en Génesis 33, versículo 18, que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Sano y salvo. Grábate esa palabra, llegó sano y salvo. Pero cuando se entera que Labán lo va siguiendo y que Saúl va a su encuentro, no se veía sano y salvo.
Y quizás hoy día usted ve a un Labán que viene atrás tuyo. O quizás usted tiene en su familia a alguien que carga con una religiosidad. O tal vez ves en tu vida a un Esaú que viene a tu encuentro. Recuerda, Jacob llegó sano y salvo. Así que Dios lo había sacado de ese lugar y Dios lo llevaría a la tierra donde Dios quería que él estuviera. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la palabra, Señor, que he podido compartir con tu iglesia. Sé que tú has repartido, Señor, a cada uno según su necesidad. Y sé que hay que estar en los zapatos de la persona para entender cuán difícil es el proceso y la situación que puedan estar enfrentando. Pero sé que el Dios de Jacob es nuestro Dios. Sé, Señor, que si tú libraste a Jacob, tú también puedes librar a tu iglesia. Y si transformaste el corazón de los enemigos de Jacob y la maldad que había en ellos la transformaste en bondad, sé que también puedes transformar el corazón de nuestros adversarios, porque tú eres el que cambia la vida, el corazón y la mente de los hombres. Oro para que esta palabra produzca fe en tus hijos. Todo lo ves, todo lo conoces, la rectitud, la tenacidad, el esfuerzo y la perseverancia. Tú la premias y la recompensas. Bendigo, Señor, a tu iglesia por esta palabra. Amén. Y amén. Aleluya.